Pero una revelación extraordinaria de 10 minutos anoche, por David Letterman, aquí en el Teatro Ed Sullivan. Le dijo a su audiencia que supuestamente había sido víctima de un intento de chantaje. Tengo dos cosas que decir sobre esto. En primer lugar, hemos hecho más de 6.000 espectáculos. El 1 de octubre de 1996, algo sucedió en el programa de David Letterman, que CBS intentó enterrar para siempre. Un comediante subió al escenario y presentó su set a una audiencia que se reía. Los productores habían aprobado cada chiste de antemano. Pero cuando el programa se emitió esa noche, toda su rutina de 7 minutos había desaparecido. Fue la primera vez en la historia de CBS que cortaron por completo la actuación completa de un comediante después de la grabación. El comediante recibió una llamada telefónica devastadora más tarde esa noche. Lo que escuchó lo perseguiría hasta su muerte apenas 5 meses después. David Michael Letterman nació el 12 de abril de 1987 en el Hospital Metodista de Indianápolis. Su padre dirigía una pequeña floristería y su madre trabajaba como secretaria de la iglesia. Vivían en Broad Ripple, un barrio tranquilo no lejos del rugido del Indianapolis Motor Speedway. De niño, le encantaban los autos de carreras modelo. Los coleccionaba con el tipo de pasión que hacía que todo lo demás se desvaneciera en el fondo. Compartió una casa con 2 hermanas, y aunque el hogar de Letterman era sólidamente de clase media, era un lugar moldeado por el humor rutinario y la silenciosa resiliencia. Pero cuando Dave tenía solo 11 años, el mundo a su alrededor se inclinó. Su padre sufrió un ataque cardíaco masivo. De alguna manera sobrevivió, pero ese momento plantó un miedo en el joven Dave que nunca lo abandonó realmente. Fue la primera vez que realmente sintió lo frágil que podía ser todo. Incluso cuando intentaba concentrarse en la escuela, los juguetes o los dibujos animados, ese miedo rondaba en el fondo. La sensación de que su padre podría desaparecer en cualquier momento se convirtió en parte de él. Y cuando Harry murió de un segundo ataque cardíaco en 1973 a la edad de 57 años, confirmó lo que Dave había temido todo el tiempo. Su padre nunca llegó a verlo en la televisión. Nunca escuchó el rugido de una audiencia de estudio animando a su hijo. Pero esa experiencia temprana, ese baile con la muerte y la supervivencia, le dio al humor de Letterman algo más profundo debajo de las risas. Incluso de niño, encontró escape en las voces. Mientras que otros niños jugaban afuera, Dave pasaba horas fingiendo que estaba en la radio. Imitaba a los locutores. Inventaba personajes. Incluso probó voces inspiradas en Paul Dixon, un presentador de un programa de televisión con sede en Cincinnati que se transmitía en Indianápolis. Dixon se convertiría en su mayor influencia. Años más tarde, Dave diría que verlo en televisión hizo que algo hiciera clic. Eso es realmente lo que quiero hacer. Lo dijo en 1969, justo después de la universidad. Pero la verdad era que se había estado preparando para ello desde que era niño. Para cuando ingresó a la escuela secundaria Broad Ripple, a principios de los años 60, algo comenzó a cambiar. Pasó de ser callado a convertirse en ese chico que podía hacer reír a todos. Sus compañeros de clase lo notaron, especialmente Jeff Ashowski, quien recordó cómo Dave repartía guiones durante el recreo y dirigía parodias. Una vez incluso hizo una parodia de Winnie the Pooh con sus amigos en la clase de oratoria. Cuando el maestro lo llamó al azar para dar una charla, Dave salió corriendo, compró fichas en blanco y regresó fingiendo que eran notas. Improvisó todo el discurso. Se trataba de hacer malabares, y lo inventó todo en el acto. Obtuvo una A. Lo que la gente vio ese día no fue solo un payaso de la clase. Fue un artista aprendiendo a confiar en sus instintos. Pero antes de las luces y las cámaras, estaba Atlas Supermarket. Ahí es donde Dave consiguió su primer trabajo, trabajando como reponedor en su adolescencia. La mayoría de la gente simplemente repondría los estantes, pero Dave convirtió el lugar en su laboratorio personal de comedia. Les hacía bromas a los clientes y probaba material con cualquiera que lo escuchara. No se trataba de ser grosero,
Se trataba de aprender hasta dónde podía llevar un chiste antes de que dejara de ser gracioso. Luego vino la universidad. En 1965 se matriculó en la Universidad Estatal de Ball e inmediatamente se unió a la estación de radio dirigida por estudiantes WVUC. Eran solo 10 vatios, apenas suficientes para cubrir el campus. Pero para Dave era el cielo. Lo despidieron no mucho después, principalmente porque se burló de la música clásica que se suponía que debía tomarse en serio. Eso no lo detuvo. Ayudó a lanzar otra estación en el campus, WGO AM 70 allí. Fue aún más lejos. Puso canciones horribles a propósito. Inventó noticias falsas. Se reía cuando otros estaban confundidos. Todo lo que hizo insinuaba el estilo absurdo que luego lo definiría. Cuando donó dinero en 1986 para financiar una nueva estación, las letras de identificación WCRD significaban Cardinal Radio Dave. Nunca olvidó dónde empezó todo. Después de graduarse en 1969, con un título en telecomunicaciones, consiguió su primer trabajo real en televisión, en WPLV TV, en Indianápolis. Era el hombre del tiempo, pero no del tipo al que estás acostumbrado. Dave no solo entregaba el pronóstico, sino que lo convertía en una actuación. En una transmisión, advirtió a los espectadores sobre granizo del tamaño de latas de jamón. Otra vez, felicitó a una tormenta tropical por subir de nivel a un huracán. Inventó pueblos que no existían e informó sobre el clima allí. De todos modos, bromeó diciendo que la frontera estatal de Indiana, Ohio, había desaparecido en un escándalo porque el mapa satelital la había omitido. Lo que realmente estaba haciendo era probar cuánta absurdidad podía aceptar una audiencia sin parpadear. Y estaba aprendiendo que aceptarían mucho siempre y cuando los hiciera reír. De vuelta en Ball State, había una persona que lo ayudó a mantener los pies en la tierra. Su nombre era Michelle Cook. Era su novia de la universidad, y su relación duró mucho más allá de la graduación. Finalmente se casaron y permanecieron juntos durante 7 años. Fue una historia de amor tranquila en el fondo de un hombre que construía algo ruidoso. Michelle estuvo allí mientras Dave luchaba por encontrar una dirección. Ella estuvo allí cuando dijo que no sabía lo que quería hacer. Ella estuvo allí cuando soñó por primera vez con presentar un programa y cuando comenzó a encadenar esos primeros trabajos de televisión que nadie recuerda. Pero el matrimonio, como muchos primeros amores, no pudo durar para siempre. A medida que Dave se acercaba a Los Ángeles en 1975 y perseguía sueños más grandes, sus caminos comenzaron a separarse. Aunque gran parte de lo que escribió en la universidad nunca sobrevivió, una cosa quedó clara. Letterman ya había descubierto cómo escribir como él mismo. Ya fueran noticias de radio falsas, o comentarios absurdos sobre música clásica, o programas infantiles de bajo presupuesto en Indianápolis, donde usó dinosaurios de plástico para recrear escenas de Godzilla. Todo comenzaba a sonar como Dave. No esperó a convertirse en una estrella antes de actuar como tal. Su trabajo en Ball State, sus segmentos de televisión locales, incluso sus experimentos de comedia en el supermercado, todos se fusionaron en un largo ensayo para algo más grande. En 1970, David Letterman se paró frente a un mapa del tiempo en una estación de televisión de Indianápolis, ganando alrededor de 150 por semana. No era mucho, pero lo que hizo con ese pequeño escenario fue inolvidable. Convirtió los pronósticos del tiempo en comedia absurda. Felicitó a las tormentas cuando fueron ascendidas a huracanes. Advirtió a los espectadores sobre granizos del tamaño de latas de jamón. Inventó informes de nieve para pueblos imaginarios, y una vez les dijo a todos que la frontera entre Indiana y Ohio había sido borrada debido a turbios tratos políticos. Por supuesto, eso no era cierto. Pero para Letterman, no importaba. Lo que importaba era hacer reír a la gente. A sus jefes no les encantó. Recibió advertencias una y otra vez, pero los espectadores siguieron mirando. Fue aquí donde Letterman comenzó a usar la televisión no solo para entregar información, sino para jugar con ella. 2 años antes de ese trabajo del tiempo en 1968, se había casado con Michelle Cook,
una compañera estudiante de la Universidad Estatal de Ball. Ella creyó en él antes que nadie. Cuando se mudaron a Los Ángeles, metieron todo lo que poseían en una camioneta pick-up y condujeron hacia el oeste sin nada más que esperanza. Ella lo apoyó a través de las primeras luchas, incluso abriendo su habitación de dormitorio para que pudiera recibir a amigos y trabajar en bocetos de comedia. Pero a medida que su enfoque se desplazó cada vez más hacia su carrera, el matrimonio comenzó a desgastarse. Para 1977 se había terminado. Michelle había visto desde el principio que no estaba destinado a la radiodifusión de poca monta, y no se equivocó. Su ruptura se produjo justo cuando su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Casi al mismo tiempo que esos informes meteorológicos salvajes, tomó otro trabajo extraño. Se llamaba Clover Power, un programa infantil de los sábados por la mañana, donde entrevistaba a niños pequeños de clubes 4H sobre sus proyectos agrícolas. El programa se transmitía temprano en la mañana, cuando casi nadie estaba mirando. Eso le dio a Letterman la oportunidad de probar cualquier cosa. No solo preguntó sobre cerdos y maíz. Hizo preguntas absurdas y se burló de toda la configuración. A veces parecía que se estaba burlando de los niños, pero lo que realmente estaba haciendo era perfeccionar su estilo. Convirtió ese pequeño y tranquilo programa agrícola en un campo de entrenamiento de comedia. También presentó un segmento nocturno llamado Películas Liofilizadas, donde recreó escenas de Godzilla usando dinosaurios de plástico. Luego terminó el programa fingiendo volar la estación de televisión. Estos programas de bajo presupuesto le dieron total libertad, y él la usó. Para 1974 se había mudado a la radio, presentando un programa de entrevistas en Double T's en Indianápolis. Ya no había cámaras, solo su voz. Ahí es donde aprendió el ritmo y cómo llevar una conversación. Hizo llamadas de broma, bromeó con extraños y finalmente fue demasiado lejos. Se burló de los políticos locales y la administración de la estación tuvo suficiente. Lo despidieron. Pero no era la primera vez. En la universidad, lo habían echado de la estación de su campus por burlarse de la música clásica. Estos despidos no lo detuvieron. Lo empujaron hacia adelante. Después de debutar NTS, se dio cuenta de que Indianápolis no tenía nada más que ofrecerle. Si quería triunfar, tendría que apostarlo todo e irse. En 1975, esa apuesta finalmente llegó. Letterman y Michelle volvieron a empacar, tal como lo habían hecho años antes, y se dirigieron a Los Ángeles. Apenas tenían dinero. No tenía un trabajo asegurado. Se estrelló en los sofás de sus amigos y vivió al día. Pero entonces sucedió algo increíble. Jimmy Walker, estrella del programa Good Times, vio actuar a Letterman y lo contrató para escribir chistes. Eso abrió la puerta a todo lo demás. El equipo de redacción al que se unió estaba lleno de futuras estrellas. Jay Leno, Paul Mooney, Louis Anderson y otros. Todos estaban comenzando. Y esa vieja camioneta que condujeron a Los Ángeles, Letterman todavía la poseía en 2012. Para 1976, estaba actuando en el Comedy Store en Los Ángeles, el mismo escenario donde muchas carreras se hicieron o se rompieron. Propiedad de Mitzi Shore. El club era pequeño, arenoso y competitivo. A los comediantes ni siquiera se les pagaba a menos que se convirtieran en clientes habituales. Letterman se destacó, no solo por sus chistes, sino por cómo manejaba a los hecklers. No se echó atrás. Respondió con sarcasmo seco, convirtiendo los momentos tensos en remates. Fue en este club donde su nombre comenzó a circular entre los cazatalentos. Y fue allí donde ayudó a liderar una huelga en 1979 para que se les pagara a los comediantes. Esa huelga cambió el mundo de la comedia para siempre. Pero mientras su carrera iba en ascenso, su vida personal se estaba desmoronando. En 1977, el mismo año en que comenzó su gran avance en Hollywood. Su matrimonio terminó. Había estado con Michelle desde la universidad. Ella había creído en él desde el principio. Pero la fama cambió las cosas. Después del divorcio, le dijo a la gente que nunca volvería a casarse.
Incluso bromeó diciendo que los hombres casados lo admiraban en secreto por ser libre, llamándose a sí mismo el último de los verdaderos pistoleros. Le tomaría otros 32 años casarse nuevamente cuando finalmente se casó con Regina Lasko en 2009, una mujer con la que salía desde 1986. En ese mismo verano de 1977, consiguió un trabajo en el Starland Vocal Band Show, un programa de variedades en CBS. La banda era famosa por la exitosa canción Afternoon Delight, y el programa presentaba segmentos de comedia con Letterman como escritor e intérprete. Pero fue un desastre. Duró solo 6 episodios antes de ser cancelado. Ese programa de corta duración le enseñó a Letterman una brutal verdad. El éxito televisivo podría desaparecer en un instante, incluso para las estrellas con canciones número 1 y premios Grammy. Nunca olvidó esa lección. Todo cambió en 1978. Ese fue el año en que tuvo su primera oportunidad en el Tonight Show con Johnny Carson. Carson era el rey de la televisión nocturna. Su aprobación podría lanzar una carrera de la noche a la mañana. El humor seco y agudo de Letterman se destacó de inmediato. Fue invitado de nuevo una y otra vez. Finalmente Carson le pidió que fuera el anfitrión invitado. Ese fue un honor raro. Carson vio algo en él, y Letterman lo sabía. Más tarde dijo que Carson fue la persona que más influyó en su carrera. Para 1900, todo encajó. El 1 de febrero de ese año, Late Night with David Letterman debutó en NBC, transmitiéndose justo después del programa de Carson. Era extraño, sarcástico y completamente diferente. El primer invitado fue Bill Murray, quien inmediatamente hizo las cosas incómodas a propósito. Letterman dio tours sarcásticos por el estudio y deambuló por Nueva York señalando problemas de la ciudad como un falso periodista de investigación. El programa introdujo segmentos como trucos estúpidos para mascotas y correo de los espectadores, donde leía cartas ridículas de los fanáticos y daba respuestas aún más ridículas. A diferencia de la mayoría de los programas de entrevistas, este no siguió las reglas. En cuestión de meses, se convirtió en una sensación y cambió la forma en que funcionaba la televisión nocturna. Detrás de escena, gran parte de ese brillo provino de Mail Marco. Ella era la jefa de redacción del programa y la novia de Letterman de 1978 a 1988. Creó algunos de los segmentos más icónicos, incluidas las listas de los 10 mejores. Su romance y relación laboral estaban profundamente entrelazados, pero finalmente se deshizo. Marco dijo más tarde que se sintió pasada por alto y subestimada. Después de la ruptura, dejó el programa, y muchos fanáticos dicen que algo cambió después de que ella se fue. Continuaría ganando 4 premios Emmy por su escritura. Incluso años después, muchos creían que los mejores episodios de Letterman fueron los creados durante su tiempo juntos. Ese mismo año, otra tormenta golpeó el programa. Andy Kaufman. Entre 1982 y 83, Kaufman hizo 11 apariciones caóticas, pero ninguna más impactante que lo que sucedió el 28 de julio de 1982. Él y el luchador Jerry Lawler se pelearon de verdad en el programa. Kaufman llevaba un collarín y afirmó que Lawler lo había lastimado durante una acrobacia de lucha libre. Pero cuando le pidió a Lawler una disculpa, Lawler lo insultó y luego lo abofeteó en la cara. Kaufman arrojó su café y maldijo en voz alta mientras se alejaba furioso. NBC tuvo que censurar todo el segmento. Esta fue una de las primeras controversias importantes que demostró lo impredecible que se había vuelto el programa de Letterman. No se detuvo ahí. En 1986, Cher finalmente accedió a aparecer en el programa, después de negarse durante 4 años. Letterman preguntó por qué lo había evitado durante tanto tiempo. Su respuesta detuvo la habitación. Ella dijo, «Pensé que eras un idiota». La multitud jadeó, luego aplaudió. Letterman incluso le había pagado una factura de hotel de $28,000 solo para que apareciera. Al final, tuvieron una conversación sorprendentemente buena.
Se convirtió en una de las entrevistas más comentadas en la historia del programa. Todo comenzó en 1993 cuando NBC eligió a Jay Leno en lugar de David Letterman para hacerse cargo del Tonight Show. Esa única decisión desencadenó una guerra nocturna que cambiaría la televisión para siempre. Apenas 2 semanas después, el 14 de enero, Letterman sorprendió a todos al anunciar que dejaba NBC y se dirigía a CBS en un acuerdo por valor de 14 millones. No era solo un contrato, era una declaración de guerra. CBS había estado luchando durante años en el horario nocturno, y ahora estaban apostando por lo grande. El nuevo programa de Letterman se estrenó el 30 de agosto de 1993, desde el legendario Ed Sullivan Theater en Nueva York. Pero NBC no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Afirmaron que eran dueños de partes de su programa, lo que obligó a Letterman a cambiar el nombre del correo de los espectadores a CBS Mailbag y prohibir que Larry Bud Melman usara su nombre artístico. Aún así, Letterman pudo quedarse con los trucos estúpidos para mascotas, porque ese fragmento provenía de su antiguo programa matutino, en 1980. Al final, CBS finalmente tuvo un éxito, y el dominio de NBC en el horario nocturno comenzó a resquebrajarse. La lealtad no significaba nada cuando millones estaban sobre la mesa. 2 años después, en 1995, ese impulso dio un giro extraño. Letterman fue elegido para presentar la 67ª entrega de los premios de la Academia el 27 de marzo. Era un trabajo soñado hasta que se convirtió en un desastre. Comenzó con una broma que nadie entendió. Oprah, Uma, Oprah. ¿Se han conocido Keanu? El silencio en la sala fue ensordecedor. La noche nunca se recuperó. Los críticos lo destruyeron. La revista Time lo llamó el peor presentador de los Oscar de la historia. The New York Times publicó una reseña brutal llamada «El ganador no es David Letterman». El mismo Letterman dijo más tarde que se sentía como una explosión de excremento. Había aceptado la oferta en contra de su instinto y no pudo deshacerse del temor que conducía al programa. Después, extraños en los aeropuertos le gritaban, diciendo que arruinó los Oscar. Pero irónicamente, el programa atrajo los índices de audiencia más altos en más de una década. La gente no podía apartar la mirada del desastre. Apenas 5 años después, Letterman casi no sobrevivió para llegar a otro escenario. El 14 de enero de 2000, los médicos descubrieron que sus arterias estaban tan bloqueadas que necesitaba una cirugía a corazón abierto inmediata. Con solo 52 años, estaba siguiendo el mismo camino trágico que su padre, que había muerto de una enfermedad cardíaca a los 50 años. Eldor O. Wayne Isom, un hombre que había operado a Walter Cronkite y Larry King, intervino y le salvó la vida. Letterman había bromeado con Regis Philbin en el programa justo la noche anterior, sin darse cuenta de que estaba a horas de una operación de vida o muerte. Por primera vez en su carrera, faltó a los programas debido a algo que no era vacaciones. Sus fans quedaron atónitos, y en el momento en que el Dr. Isom dijo que Letterman tenía el músculo cardíaco de un joven de 20 años, se sintió como un milagro. Detrás de escena, algo más había estado creciendo silenciosamente. En febrero de 1986, Letterman comenzó a salir con Regina Lasko, una mujer que trabajaba en la industria de la televisión y entendía la locura por la que estaba pasando. En ese momento, todavía estaba involucrado con su jefa de redacción, Mel Marco. Pero su vínculo con Regina se convirtió en algo más profundo. Durante más de 2 décadas, mantuvieron su relación en su mayoría en privado, sobreviviendo al circo de Hollywood impulsado por los chismes. Letterman bromeó una vez diciendo que habían estado saliendo desde 1986 y pensó que verían a dónde iba después de 10 años. Tuvieron un hijo en 2003, Harry Joseph Letterman, y finalmente se casaron en 2009 en Montana, después de 23 años juntos. Fue uno de los noviazgos más largos y privados en la historia del entretenimiento, y Regina siguió siendo su ancla durante algunos de los años más difíciles de su vida.
pero ni siquiera una relación estable pudo protegerlo del escándalo. En 1998 y 99, durante el apogeo del escándalo de Mónica Lewinsky, los chistes de Letterman fueron implacables. Se burló de toda la situación con una crueldad afilada, llamando a Mónica solo una niña que buscaba trabajo en la Casa Blanca. Y aparentemente también lo era Clinton. Una de sus listas de los 10 mejores más brutales incluyó líneas como «Sabía que algún día pasaría a la historia» y «Esta fuente me hace ver gordo». La Casa Blanca estaba furiosa e informó que envió quejas directamente a CBS. Años más tarde, en 2014, Letterman le dijo a Barbara Walters que lo lamentaba profundamente, diciendo que él y otros presentadores nocturnos habían hecho un saco de boxeo con la vida de una joven. Ese momento de remordimiento reveló el costo de la comedia cuando personas reales quedan atrapadas en el fuego cruzado. En septiembre de 2001, apenas 6 días después de los ataques al World Trade Center, Letterman regresó a su programa con algo que nadie esperaba: emoción cruda. Se paró en el escenario y dijo que no estaba seguro de si los chistes eran apropiados. Habló desde el corazón sobre las personas que murieron, los socorristas y lo destrozada que se sentía la ciudad. Rudy Giuliani le había dicho que volviera a trabajar y ayudara a la ciudad a sanar. Y así lo hizo. Ese monólogo de 10 minutos no fue gracioso, pero fue inolvidable. Los espectadores vieron un lado diferente de Letterman, uno que no era sarcástico ni irónico, solo humano. Luego vino uno de los momentos más oscuros de su vida personal. El 3 de noviembre de 2003, nació el hijo de Letterman, Harry. Menos de 2 años después, en marzo de 2005, salió a la luz un complot aterrador. Un hombre llamado Kelly Frank, que había trabajado como pintor en el rancho de Letterman en Montana, planeó secuestrar a Harry y a su niñera por un rescate de $5 millones. Frank tenía llaves de la casa, conocía las rutinas e incluso sabía dónde dormía el bebé. Le contó a alguien sobre el plan y esa persona fue directamente a la policía. El horror de lo que podría haber sucedido persiguió a Letterman y lo obligó a revisar su seguridad por completo. Las cosas no se calmaron. El 1 de octubre de 2009, Letterman subió al escenario y le dijo a su audiencia algo que nadie vio venir. Admitió que se había estado acostando con mujeres de su personal y que alguien había intentado chantajearlo por $2 millones. La confesión aturdió a la multitud. No era una broma. Dijo claramente que había hecho cosas terribles, y que la historia avergonzaría a muchos, especialmente a las mujeres involucradas. Se acababa de casar con Regina Lasco a principios de ese año. Ahora todo se estaba desmoronando. Comenzó la terapia. Hizo disculpas públicas. Trató de arreglar las cosas dentro y fuera de cámara. Fue el tramo más doloroso de su carrera. Y lo manejó de la única manera que sabía, hablando de ello. En medio de todo este caos, una huelga golpeó Hollywood. El Gremio de Escritores de América se declaró en huelga del 5 de noviembre de 2007 al 12 de febrero de 2008, mientras que Jay Leno y Conan O'Brien permanecieron fuera del aire para apoyar la huelga. Letterman hizo un movimiento que sorprendió a todos. Su compañía, Worldwide Pants, hizo un trato por separado con el Gremio de Escritores. Su programa regresó el 2 de enero de 2008, con todo su equipo de redacción. Le dio una gran ventaja sobre sus competidores, pero también le hizo enemigos. Muchos en la industria se sintieron traicionados. Aunque lo que hizo era legal, hizo que pareciera que había cruzado una línea. Letterman no se disculpó. Transmitió su programa, hizo sus chistes y capeó el temporal. En marzo de 2010, Letterman y Regina finalmente se casaron. Pero la alegría se mezcló con las consecuencias del escándalo del año anterior. Habló sobre sus sesiones de terapia en el aire, admitiendo que estaban trabajando para reconstruir lo que se había roto. Dijo, «Puede que no sea lo mismo, pero podría ser mejor de una manera nueva». Esta franqueza tocó la fibra sensible de las audiencias, muchas de las cuales estaban pasando por sus propias luchas de relación. Su honestidad se convirtió en una especie de terapia, no solo para él, sino también para los espectadores. Luego, el 3 de abril de 2012, durante una grabación, Letterman llamó a Time.
Le dijo a la audiencia que había hablado con el presidente de CBS, Leslie Moonves, y decidió que se retiraría antes del 20 de mayo de 2015. Tenía 66 años y estaba cansado después de 33 años en el centro de atención. Cuando se transmitió el episodio final, fue un momento histórico. Letterman había presentado 6.080 episodios, más que nadie en la historia de la televisión nocturna, incluso Johnny Carson. 13,76 millones de personas sintonizaron para despedirse. 4 presidentes aparecieron en una parodia de despedida. Steve Martin, Jerry Seinfeld, Tina Fey y otros vinieron a rendir homenaje. Los Foo Fighters cerraron el espectáculo con Everlong. Se sintió como el fin de una era. Después de alejarse, Letterman cambió por completo. Dejó crecer su barba larga y blanca. Le dijo al New York Times que era un recordatorio de que su vida ahora era diferente. No más maquillaje, no más trajes, no más presión para parecer un presentador de televisión. La barba se convirtió en su insignia de libertad, su forma de decir que había terminado de jugar el juego. Algunas personas la llamaron barba de jubilación. Otras la llamaron barba de logro, pero todos coincidieron en que era el nuevo Letterman. Luego, en enero de 2018 regresó, pero no de la manera que nadie esperaba. Su programa de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, fue despojado e íntimo. Sin banda, sin monólogo, solo 2 sillas y un invitado por episodio. Su primer invitado fue Barack Obama. Fue la primera gran entrevista de Obama desde que dejó el cargo. El programa le dio a Letterman control creativo total y lo usó para tener conversaciones reales con personas como Malala Yousafzai, George Clooney, Jay-Z, Tina Fey y Howard Stern. Paul Shaffer, su antiguo director de banda, incluso compuso el tema musical inspirado en el sonido conmovedor de Muscle Scholas. Y en algún momento del camino, Letterman comenzó a cambiar por dentro. Comenzó a hablar sobre el cambio climático. National Geographic lo presentó discutiendo temas ambientales. Para un hombre que alguna vez solo se había preocupado por los remates y los ratings, fue un cambio profundo. Ahora estaba usando su voz para algo más grande que el entretenimiento, algo que importaba. Pero incluso todo antes de eso, hubo un incidente. Fue el 1 de octubre de 1993, solo otra noche en la televisión hasta que no lo fue. Bill Hicks había actuado en los programas de David Letterman 11 veces antes. Entonces, cuando subió al escenario del teatro Ed Sullivan esa tarde, se sintió familiar. La audiencia se rió, los chistes funcionaron y los productores ya habían aprobado cada palabra. No había ninguna sensación de que algo anduviera mal. Pero para cuando se emitió la transmisión esa noche, todo el set de 7 minutos de Hicks había desaparecido. Fue la primera vez en la historia de CBS que la rutina completa de un comediante fue cortada por completo después de la grabación. Los espectadores en casa no tenían idea de lo que acababa de suceder. La audiencia en vivo había visto algo que nadie más vería jamás. Al menos, no durante otros 16 años. De vuelta en su habitación de hotel reservada por CBS más tarde esa noche, Bill levantó el teléfono. La voz al otro lado era Robert Morton, el productor ejecutivo del programa. Las palabras de Morton fueron vagas al principio, luego desgarradoras. Básicamente todo fue un problema. Hicks, ya desgastado por la quimioterapia, se sentó en silencio. Había sido diagnosticado con cáncer de páncreas a principios de ese año. Y aunque solo su familia lo sabía, estaba en medio de una guerra privada contra el tiempo. Había luchado para seguir trabajando, para seguir riendo, para seguir superando los límites. Pero esta llamada no se trataba de enfermedad, se trataba de miedo. No su miedo, de CBS. Hicks preguntó qué había cambiado entre la grabación de la tarde y la transmisión de la noche. Preguntó por qué los chistes que se habían ganado la risa ahora eran amenazas. La cadena no respondió. En realidad, nunca lo hizo.
Lo que nadie sabía en ese momento era que a Hicks le quedaban menos de 5 meses de vida. Nunca volvería a aparecer en el programa de Letterman. Nunca llegaría a hablar sobre el incidente en el aire. Murió el 26 de febrero de 1994 con solo 32 años, sintiéndose traicionado por el mismo escenario que una vez lo había acogido.